Buenos días, otra vez yo por aquí. Sí, mi trabajo cambió bastante porque Enrique en pocas palabras me dijo: tu trabajo no sirve mucho, está muy feo, no me gusta. Entonces, pero en términos más bonitos, obviamente, ¿no? Sí. Y sí así como que me sacó un poquito de onda, pero eso también me impulsó a tratar de hacer algo diferente, que es parte de lo que ya les mostré, que fue mi primer capítulo. Y mi tesis está compuesta en general por 3 capítulos. Este otro segundo también salió como en una charla con Enrique. Ah, sí, se puede. Perdón. Aquí está esta cosa. ¿Listo? Listo. Bueno, la idea inicial de mi trabajo, no, la idea no, la secundaria es ver cómo han respondido las especies de aves y de reptiles al cambio climático durante el siglo XX y parte del siglo XXI, y cómo han respondido según su afinidad a diferentes climas como muy generales, o sea, el árido, las especies de montaña y especies tropicales. Pero bueno, en mi primer capítulo era desarrollar esa información climática que no existía para el país, ¿no? Entonces listo, palomita, chulito, ya está. Y siempre tratando de mantener como de reducir la incertidumbre que pueden haber en estos análisis de proyecciones, generamos este segundo capítulo, que fue como tratar de identificar de pronto el silver bullet en las retroproyecciones o proyecciones, como dicen, tratando para ver cuál de estos algoritmos podría ser más eficiente o es más eficiente para hacer identificar los cambios de las especies a través del tiempo, en este caso en específico. Y para esto yo desarrollé una estancia el año pasado con el doctor Richard Pearson, que también ha trabajado en esto, o sea, ya publicó junto con Enrique un paper hace unos añitos. Y pues Richard muy amablemente me recibió y la verdad fue una experiencia muy bonita. Richard es un joven muy inteligente, es súper eficiente, es inglés, es muy ordenado, pero es muy buena onda. Que me escuche. Bueno, no sabe español, pero no importa. También es casado y su esposa es una belleza mujer. Caray. Saludos, ¿me entiendes? Bueno, y este sería ya mi segundo capítulo para poder llegar y concluir mi tesis y llegar a mi tercer capítulo. Entonces les voy a mostrar lo que es una parte porque todavía no lo he terminado. Entonces, como les comenté, es tratando de, evaluando los algoritmos a través del tiempo para saber, tratar de determinar cuál es el mejor. Entonces, rápidamente, la metodología de lo que hizo, cómo funcionó este proceso. Sabemos que yo creé mis climas para 3 periodos diferentes de México, ¿no? Entonces la idea era para estos periodos identificar aquellas especies en las colecciones de México o internacionales que tuvieran coordenadas, pues ya estuvieran georreferenciadas para evitarme ese trabajo, en parte, y que también tuvieran fechas para yo poderlos dividir por cada uno de estos periodos, ¿no? O sea, registros para el periodo 1 con el clima 1 y así sucesivamente. Entonces lo que yo hice, y esta es otra de las grandes ventajas de trabajar con Enrique, es que me presentó a gente muy importante en México, como son el doctor Adolfo Navarro, siempre me cuesta un montón decir su segundo apellido. Bueno, Adolfo Navarro, que es el ornitólogo de México que trabajó junto a Town, creo que es estudiante de Town o algo así, ¿sí? Algo. Que es el encargado de la parte de ornitología, y también con el doctor Oscar Flores Villela, que es la persona en México encargada de la herpetología del país, ¿no? Entonces con ellos tuve un proceso de 6 meses de revisar todas sus bases de datos, de identificar aquellas especies que se distribuyeran específicamente para México, que tuvieran más de 20 registros y que además bueno, que tuvieran las fechas, ya lo mencioné, ¿no? También con algunas especies íbamos haciendo unas pruebas generales con Maxent para ver si funcionaba la cantidad de puntos que tenían por periodos para elegir un grupo. Aquí les estoy hablando de reptiles y de aves.
mi trabajo, este trabajo solamente se centró en aves porque ya los reptiles me fue mucho trabajo y no, o sea, no pude avanzar mucho en esa parte. Y con ellos también, como son los expertos de los aves y los reptiles en el país, pues corroboramos que las coordenadas sí correspondieran a la distribución conocida de la especie y ese tipo de cositas, ¿no? Fue un proceso de depuración de todo lo que nos han hablado los doctores en este curso. Entonces, ¿cómo funcionó la cosa? Perdón, me salté una partecita. También las variables ambientales yo las definí para cada una de mis 3 zonas, o sea, la zona árida, la zona de montañas y la zona tropical, haciendo una correlación de Pearson y considerando las recomendaciones del doctor Adolfo y del doctor Oscar. Entonces, en general, tengo mis presencias para el periodo 1 y mi clima del periodo 1. Esta sería mi calibración. ¿Cuál es el...? Bueno, mi calibración en este primer tiempo. Luego hago mi proyección hacia el segundo tiempo en el clima. Los pruebo con mis registros del periodo 2. Hago la evaluación y así sucesivamente también calibro en este clima, en este periodo, perdón, y hago la proyección al tercer periodo. Y así las diferentes combinaciones. ¿Cuáles algoritmos utilicé? Fueron de perfil, fue solamente BioClim, que es un algoritmo realmente muy sencillo, pero muy honesto, por lo bonito y no complejo que es. También utilicé algoritmos de presencia y pseudoausencia, que fueron GAM, los GLIMS, Random Forest, Boost Regression Trees y GARP. Y uno de presencias en torno, como lo es Maxent. También hubiera podido utilizar, digamos, ENFA, que se pudiera catalogar dentro de este grupo. Para mis especies yo tenía una variación en la colecta durante mis periodos. Entonces la forma como yo definí mis pseudoausencias fue a partir de, creé lo que llama Phillips en el 2009, una Target Background Group, que corresponde a incluir como pseudoausencias o como entorno a mis modelos los registros de un grupo objetivo específico. En este caso para mí fueron las aves utilizadas para México. Eso sería para mí mis pseudoausencias, aquellas zonas donde los colectores han ido, encontraron una ave, pero no encontraron al ave con la que yo estoy modelando. Por lo tanto, según el número de especies de aves que tuviera, tenía también para cada una un background específico para ellas. El de pseudoausencias no incluía las presencias de las especies, pero para Maxent sí era un background que se podría sobrelapar. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, te vi la cara entonces. ¿Y la posibilidad de detección de una especie de una ave no varía? Sí. Pregunta que si la posibilidad de detección de un ave, de una especie en general no varía. Sí, pero yo estoy considerando es al ave como tal, o sea, no una ave en específica. Las aves, un colector fue a cierta zona y trató de encontrar algo en específico, pero no lo registró a mi especie que yo quería, pero sí vio otro tipo de cosas. Eso sí, o sea, sí tiene un poquito de incertidumbre, pero en general está relacionado a todas las aves que durante todo este tiempo se han colectado en esa zona, no estaba mi especie. Eso en relación a las pseudoausencias. Y para el background sí se podía sobreponer, o sea, cómo funciona el algoritmo. ¿Sí es un poco más claro? Ok. Entonces, como les comento, tuve para cada especie 2 tipos de background. Uno non-overlapping background, que sacaba mis presencias de las pseudoausencias, y el overlapping background para Maxent. Los algoritmos que tienen estos asteriscos fueron aquellos que pude implementar en el paquete de Dismo, y Maxent y GARP los implementé en sus plataformas independientes. Esto me permitió posteriormente generar un modelo de ensamble o de consenso que fue la media de todos. Entonces, tal vez si lo hubiese hecho en Biomod, pues no podía haber implementado un algoritmo como GARP, ¿no? Bueno, pero sí,
o Maxent, porque sí ya se puede implementar en R con Dismo. Y también GARP, utilicé esta versión del desktop y no el de Open Modeler, porque en esta versión podemos incluir las pseudociencias, nuestras pseudociencias, no tienen que crearlas GARP como generalmente sabemos que lo hace. ¿Perdón? ¿Existe consenso por todos los modelos? Sí, yo hice un consenso, la media de todos esos algoritmos. O sea, mi ensamble fue la media de todos esos algoritmos. Es una de las métricas que encontró Marmion que funciona efectivamente en comparación a otra que es la media ponderada. Y mi evaluación, sí, utilicé esa AUC que Lobo ha dicho que no deberíamos usar, pero sí la utilicé. También estoy en el proceso de utilizar la ROC parcial, pero este trabajo en conjunto con una compañera mía, bueno, una colega, perdón, del que está haciendo su doctorado en el Centro de Investigaciones de Geografía de la UNAM, ella la está implementando en un software que se llama Dinámica Ego, que fue el que les mencioné ayer. El paper es A Suite of Tools for ROC Analysis of Spatial Models y ya mandaron el paper para el Journal of HIS. Realmente, o sea, esto fue como una colaboración mutua porque yo le he ayudado en otras cosas a ella y fue la idea de, un día le comenté más o menos en qué estaba trabajando y me dijo, Ángela, yo estoy haciendo más o menos lo mismo para un número reducido de especies, pero estamos generando como un paquetito para el Dinámica Ego, que es un software libre en internet, ¿no? Tuvimos, si quieres, yo me aviento toda esa talacha, pero estamos ahorita en el proceso de desarrollar ese software. Entonces sí se ha tardado un poco para que yo pueda obtener resultados. Y además, no sabemos cómo se vaya a hacer la comparación entre modelos. No he charlado con ella y con su director, que es ¿cómo se llama? Jean-François Mas, para ver cómo lo están más o menos craneando la idea de hacer la comparación, que fue lo que vimos ayer. Y para la ROC parcial utilizamos el parámetro de que fuera el 10%. Bueno, y para la parte de evaluación del desempeño de mis algoritmos, evalué la tasa de éxito. Es decir, tal vez puedo haber usado una capa, un True Skill Statistics, o un Specificity versus Sensitivity, pero recuerden, yo solamente tengo datos con los que yo crea que son los de presencia y son datos corroborados por los expertos. Entonces yo me limité solamente a evaluar esta parte a partir de una prueba binomial. Para esto apliqué dos umbrales. Como son registros que tienen cierta confianza, porque fue un proceso que hice con los investigadores, conocedores de estos grupos en México, definí dos umbrales. Utilizar el 10º percentil y el lowest present threshold, que es el minimum training present threshold de Maxent también, igual. Por lo tanto, como resultado para aves, utilicé 14 especies de aves, 8 algoritmos, 6 combinaciones de los tiempos que les mencioné. Me da un total de 672 modelos continuos y a cada uno le apliqué dos umbrales que da más o menos este total de modelitos. Sí, señora. Ángela, ¿tú definiste para cada especie un área de M o funciones o cómo metiste la M? Me preguntan que si para cada especie definí una M. No, y es una de las cosas que me pesa mucho de este trabajo. Pero que se dio cuenta en este curso y que me dijo, no, tenemos que hablar sobre funciones. No, sí fue mi culpa, o sea, yo no la voy a negar porque yo tomé con Town y con Jorge este curso, alguna versión no tan avanzada como esta, en la Conavia hace como 2 años, ¿no, Town? Y ellos mencionaron ahí, me puse roja y todo, mencionaron ahí lo de la M. O sea, fue la primera vez que lo mencionaron, es la primera vez que estábamos hablando de esto. Yo me fui al año a Nueva York y creo que no lo pensamos muy bien y en Nueva York ya no, o sea, no tengo excusa si no la hice. No, pero bueno, creo que tengo cierto tipo de ventaja y es que la mayoría de mis especies se distribuyen casi en todo México. O sea, no es tanto.
Pero no, bueno, está bien, no la definí para que me echo más al agua. Entonces, ¿qué obtuvimos? Las especies de aves con las que trabajé fueron estas, 14 especies de aves. Aunque no generé modelos para reptiles, este es un trabajo que sí hice y que fue muy tedioso y hasta le saqué canas al doctor Oscar Flores, que es pelirrojo. Y para aves, el número mínimo de registro por periodo fue de 29, el número máximo fue de 250, con un promedio general de 92 registros en total. Aquí hay unas especies que no... La idea es que cuando uno trabaja con cambio climático o haciendo proyecciones, la idea es que uno pueda representar toda la distribución de la especie cuando está calibrando nuestro modelo. Recuerden que yo tengo una limitante y era que mis variables climáticas para el siglo XX ocupaban solamente una porción de Estados Unidos y de Sudamérica, ¿no? De Centroamérica, perdón. Estas dos especies de aves bajan un poco más de lo que yo tenía disponible como información, como hasta Costa Rica. Entonces estas dos tenganla en mente, creo que hay otra, pero no, sí, son estas dos. Pues ya les voy a mencionar qué me pasó con estas especies. Y como variables climáticas, utilicé para las zonas áridas estas, la temperatura media anual, la estacionalidad de la temperatura, y ninguna de estas estaba correlacionadas y las determinamos con el doctor Adolfo. Fuerte. Las 14 especies que definiste, ¿las definiste por alguna? Perdón. Las 14 especies que definiste tenían algún criterio, digamos, que te sirvieran para tu comparación climática por periodos, o simplemente era porque tenías información de esas especies? Que sí, las especies que elegí, las elegí porque tuvieran un criterio en común para ser comparadas. No, o sea, si te servían, digamos, para tu objetivo y las pensaste, digamos, en tu objetivo de... digamos, son especies no migratorias. Okay. O sea, si quiero ver para mi siguiente capítulo, dices, ¿no? Si quiero ver cómo se ha comportado el nicho durante estos 5 ventanas temporales, son especies que son migratorias que se distribuyen específicamente para México y tienen esas características generales o que las une entre aquellas que están relacionadas más a condiciones áridas, aquellas de las zonas templadas y aquellas del trópico. Pero sí tenía una limitante muy fuerte que fue el hecho de que tuvieran registro para cada uno de mis periodos. Entonces, como los resultados previos hasta el momento, estos son mis valores de AUC para las transferencias. Entonces vemos que aquellos que presentan un mejor desempeño, discriminación, son Maxent y el consenso en este caso, aunque realmente no es muy alto. Es como bueno, es raro, ya no recuerdo cuánto es, pero es menos de 9. Ninguno así en promedio alcanzó un área bajo la curva mayor a 9. Y bioclima, al pobre siempre le va mal en todas estas evaluaciones. Otros de los resultados en relación a la prueba binomial, identifiqué algunas especies para algunos algoritmos en que esta tasa de éxito utilizando los dos umbrales no fue significativa, y al que peor le fue a Random Forest. Utilizando este umbral de corte, 16 especies no generaron 16 especies para ese algoritmo, no se pudo crear una predicción significativa, y 24 para un umbral que ajusta más los datos, ¿no? Y así también con GARP. GARP tuvo el caso de una especie en la que el algoritmo truncó la información y ya no pude para el siguiente periodo aplicar un umbral de corte, y que está aquí inmerso entre estas especies que les menciono. Pero en general, si ven, aquí no está incluido Maxent. Maxent genera predicciones binomiales significativas, pero no necesariamente que tengan una buena tasa de éxito. O sea, sí fueron significativas, pero algunas fueron o sea, el 50% de los puntos fueron registrados, algo así.
También vemos como un patrón general que los algoritmos más exitosos para la prueba binomial fueron los GLIMS, GARP, incluyendo aquellas especies que no presentaron una predicción significativa en los dos umbrales. Maxent se ve aquí desfavorecido en el umbral del 10º percentil. Y estas son unas grafiquitas que nos representan la tasa de éxito, perdón, no puse las leyendas, esta es la tasa de éxito contra mi proporción de área. Vemos a Random Forest con un trabajo muy pobre, o sea, una tasa de éxito súper bajita y un sobreajuste, perdón, espantoso. Y Glynn como nuestro campeón, pero también tiende a predecir una mayor proporción de área. ¿Tu tasa de éxito es como la tasa de omisión? Sí, la tasa de éxito está relacionada con cuántos de mis presencias identifica correctamente. Aquí vemos otra cosa y es que, bueno, es muy sutil, no se puede apreciar muy bien, pero digamos GARP se comporta mejor en las retrospectivas, perdón, que en las proyecciones. O sea, se comporta mejor hacia atrás que hacia adelante. Pero es mínimo, no es muy fácil de identificar. No quiero que el doctor Soberón me regañe porque mis gráficas sí fueron hechas en Excel, entonces están chafitas. No, solo porque no etiquetas tus ejes. Y también por eso, bueno, no, pero sí, está bien, es mi culpa. Y bueno, Maxent en este umbral pues se ve como una tasa de éxito arribita de 8, en todos los casos, tanto en el total el promedio de todos como en las proyecciones y las retroproyecciones, pero cuando pasamos a un umbral que ajusta un poco más nuestro mapa binario, pues ya en todos en general baja muchísimo la tasa de éxito. Los que siguen manteniendo una buena clasificación serían los GLIMS y GARP en todos nuestros casos.